Unidad 2, Evidencia de aprendizaje, Fisiopatología 3, Momento 2, Sepsis y nutrición. Alumna, soy la de Jesús Rocha Roa, docente Alejandro Ariel García Arriaga. Definiciones, criterios y fases, cambios fisiopatológicos, intervención nutricional. ¿Qué es la sepsis? Esta es una situación clínica metabólica que comporta un riesgo elevado de mortalidad para el paciente que se encuentra críticamente enfermo, pudiendo desembocar en la falla múltiple de órganos, lo cual obligará a nueva así como intensa y agresiva acción terapéutica con tal de poder preservar la vida del enfermo. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Este provendrá de una patología subyacente, produciéndose el proceso inflamatorio con las siguientes manifestaciones: temperatura corporal mayor a 38 grados o menor a 36, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia ventilatoria mayor a 22 inspiraciones por minuto, o bien un conteo de leucocitos mayor a 12.000 células por milímetro cúbico o menor a 4.000 células por milímetro cúbico o presencia de más del 10% de bandas inmaduras. Definiciones, criterios y fases. Menciona 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar sepsis. 2 o más criterios de los que se encuentran englobados dentro del acrónimo SIRS: temperatura corporal mayor a 38 grados o temperatura menor a 36, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, un conteo de leucocitos mayor a 12.000 células por milímetro cúbico o menor a 4.000 células por milímetro cúbico, presencia de más del 10% de bandas inmaduras. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. La fase E es la fase de hipometabolismo o choque, caracterizada por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Los cambios que se observan son ocasionados por la actividad simpática que ocasiona la caída del gasto cardíaco y con esto una disminución en el transporte así como en el consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal. Todo esto se asocia a un aumento en las concentraciones sanguíneas de la glucosa, ácidos libres y lactato. La fase flow. Esta se reconoce como la fase de hipermetabolismo. Surge en el periodo de posreanimación, luego de que se alcanza la estabilidad hemodinámica, así como la correcta saturación tisular de oxígeno. Durante esta fase existirá un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, así como del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. También es observada en esta fase un estado de hipermetabolismo ocasionado por el aumento del gasto energético y con ello del consumo de O2 y la producción de triple CO2. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El gasto energético suele ser incrementado entre 1.5 a 2 veces sobre los propios del estado basal del individuo, pero pueden existir aumentos mayores en dependencia del tipo, así como de la gravedad del estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Es un cuadro clínico el cual se caracteriza por una disfunción progresiva, en ocasiones de manera secuencial de dos o bien más sistemas fisiológicos, los cuales no pueden mantener la homeostasis sin que exista una intervención terapéutica. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo cual aparece hipoglucemia, aumento en la concentración sanguínea de ácido láctico teniendo como consecuencia acidosis metabólica, disminución de la capacidad del hígado para sintetizar proteínas, incremento de la capacidad hepática para la síntesis de proteínas, incremento de la capacidad hepática de urea, elevación de los valores de la sangre del paciente, agravándose la desregulación del medio interno, riesgo de una encefalopatía amoniacal. En el metabolismo graso se observa una disminución de la captación hepática, disminución de la oxidación de grasas, disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos, desarrollo de la hipertrigliceridemia y se ve reducida la tasa de cetogénesis. La lipogénesis se ve aumentada, incrementándose el cociente respiratorio.
¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Es parte de las medidas del tratamiento del paciente séptico. Este soporte debe evolucionar para no solo llegar a satisfacer las necesidades, sino lograr el restablecimiento del paciente. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de indicar en la sepsis? La nutrición enteral debe de contribuir a la preservación de la integridad de la mucosa intestinal. De esta manera puede ser prevenida la translocación bacteriana, pero también se debe de tener en cuenta el riesgo de isquemia, sobre todo si el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Esta acarrea algunos beneficios, como reducción de la incidencia de las complicaciones infecciosas, un acortamiento de la duración de la ventilación mecánica y una disminución significativa de los días de internación en la unidad de cuidados intensivos y el hospital. ¿Nutrición completa o trófica? ¿Cuál? Justifica tu respuesta. La nutrición trófica es de conveniencia durante la primera semana de evolución de la sepsis grave, así como del choque séptico. Sin embargo, no se debe delimitar las metas energéticas. Según se ha comprobado la tolerancia del paciente, la nutrición trófica puede contribuir a una menor cantidad de complicaciones infecciosas. Por otra parte, la nutrición enteral revela una mayor frecuencia de diarrea y un residuo gástrico elevado, pero sin embargo los resultados de diversos estudios aún no son concluyentes. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable? La ANP es un complemento de la nutrición enteral, esto como una estrategia de prevención de la progresión de la FOM. La ANP se suele considerar cuando la vía enteral no es suficiente para que se logren satisfacer los requerimientos nutrimentales que son requeridos. La ANP es de seguridad en la sepsis. Es una vía de aporte nutricio cuando no existe otra opción para nutrir al paciente. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? Carbohidratos del 55%, lípidos 20% y proteínas del 25%. Los enfermos de sepsis requieren un aporte hiperproteico de 1.2 a 2 gramos de proteínas por kilogramo al día. El aporte respecto a la glucosa no debe de sobrepasar el 70% de las calorías de tipo no proteico y un aporte mínimo de lípidos de 1 gramo por kilogramo al día, esto buscando evitar el surgimiento de un déficit de ácidos grasos esenciales.